Y ahora le voy a seguir bien dando una vista a las regiones con el general Guillermo León, presidente de ACOR. General, buenos días. Buenos días, Andrés. Un cordial saludo para usted y toda la mesa de trabajo de Colmundo Radio. Bueno, general, la primera pregunta se la voy a hacer antes de que nos metamos en otros temas. ¿Usted cree que lo que pasó este fin de semana en la escuelita allá en norte de Santander es una manera de presionar para que exista diálogos de paz por parte del ELN? Bueno, mire, yo creo que en la situación que está el ELN y a raíz de la ruptura, por supuesto hay un interés de este grupo de mostrar capacidad, primero militar para demostrar que tiene fuerza, segundo capacidad de hacer daño, de generar terrorismo, de atemorizar como forma de presionar nuevamente un cese bilateral que en últimas ha sido conveniente para este grupo, porque en ello se ha aprovechado para ampliar su área de influencia, para fortalecerse, para mantener sus economías ilícitas, mientras que realiza una veeduría armada para que el gobierno nacional cumpla los acuerdos a los que se ha comprometido durante el avance de estas conversaciones con este grupo armado al margen de la ley. Por lo tanto, dentro de la racionalidad y la lógica del ELN, es mostrar capacidad de daño con el fin de presionar nuevamente el avance en la mesa de negociaciones para que se acepten sus exigencias y, por supuesto, reactivar un cese bilateral que le ha convenido a este grupo en particular. General, gracias por su concepto frente a este tema del ELN. Pero ahora estamos hablando del Servicio Social para la Paz, que permite a los jóvenes hacer otras actividades dentro del ejército y conseguir la libreta de primera clase. ¿Usted tiene algún reparo frente a eso? Bueno, Andrés, nosotros lo hemos mencionado desde que se promulgó la ley 2272 del año 22, que es el marco para las negociaciones del gobierno con los grupos armados al margen de la ley, lo que se llamaba la ley de orden público, la ley discúlpeme, se me pasó ahorita el nombre como lo mencionaba, pero lo importante de esta ley era que mencionaba con qué grupos podía entablar conversaciones y de qué tipo el gobierno nacional, pero allí también se habló del servicio social para la paz. Desde ese momento se habló de que esta alternativa, como se ha manifestado al servicio militar obligatorio, debilitaba el reclutamiento e incorporación de los soldados regulares a nuestras fuerzas militares y de los patrulleros auxiliares de policía de la Policía Nacional. Con esta nueva norma que sale la semana pasada, pues obviamente ya se reglamenta lo que estaba escrito en la 2272 y por supuesto se deja en firme ya cómo implementar este servicio social para la paz. Y por supuesto que tiene una incidencia en lo que es la incorporación y el reclutamiento. Y si bien podría uno pensar en estas alternativas que de alguna manera pueden contribuir de algunas formas distintas a tareas en las que el gobierno tiene o necesita apoyo, en las circunstancias de hoy creemos que no es conveniente. Estamos todavía en una situación de conflicto compleja en el país, con exacerbaciones de la violencia en muchas regiones, como lo que está pasando en el suroccidente del país, lo que está pasando en la Orinoquía, en el Meta, en el Guaviare, en el oriente del país, en el Chocó, y eso muestra que las circunstancias hoy exigen un esfuerzo grande por parte de la fuerza pública para controlar el territorio, con unas cuotas de incorporación que se han venido o están siendo afectadas desde hace unos años, en donde no se cumplen las cuotas de reclutamiento, pues lo que va a hacer es que va a tener una competencia adicional y los jóvenes van a preferir esas otras alternativas al servicio militar obligatorio, cuando las fuerzas militares
desde el año 2016 tienen en un franco deterioro en cuanto a pie de fuerza. Nosotros tenemos acumulado aproximadamente una reducción de 100.000 hombres y mujeres en nuestra fuerza pública desde esos años, y esto tiene una incidencia directa en la capacidad de hacer presencia en el territorio nacional. Así que, por supuesto, Andrés, vemos un debilitamiento con estas medidas del servicio militar obligatorio que va a tener un efecto directo en lo que está pasando en las zonas azotadas por la violencia a raíz de la acción de los grupos al margen de la ley. Mire, general, ya vienen mis compañeros a hacer la pregunta, pero yo tengo una inquietud y me pongo como padre, como cualquier padre en este momento en el país, que su hijo tiene 16, 17 años y piensa que su hijo se debe presentar al ejército para el servicio militar. ¿Cómo está la situación del país? ¿Usted cree que el padre está tranquilo? Mire todo lo que está pasando hoy. ¿Es bueno seguir insistiendo en el servicio obligatorio, en ese servicio obligatorio para los jóvenes? ¿O es mejor que sea mutuo propio, voluntad propia, meterse en las Fuerzas Armadas? Y luego, con todo respeto, general. Andrés, lo primero, el reclutamiento o la obligatoriedad de prestar el servicio militar se da es a partir de los 18 años, no antes, simplemente para hacer claridad cuando entabló la pregunta. No, general, básicamente decía es, cuando usted ya tiene 16 años, el papá dice, uy, ya me queda un año. No, estoy de acuerdo con usted y gracias por la aclaración, general. Bueno, sí, no. En ese respecto, por supuesto, precisamente por eso decimos que es un debilitamiento del servicio militar obligatorio, porque al hacer el servicio social para la paz, se cumple con el mismo requisito que daba el servicio militar obligatorio, es decir, la expedición de su libreta militar y, por supuesto, la capacidad de poder tener un empleo formal, ingreso a la universidad, una serie de ventajas que estaban escritas. Si bien, como padre de familia, uno diría, menor riesgo para mi hijo, buscamos las otras alternativas, pues diríamos, es lo lógico de cualquier padre el proteger y buscar el menor riesgo. Sin embargo, por eso mencionamos la situación en la que vive el país. El país hoy está demandando seguridad y ante la demanda de la seguridad se requieren unas fuerzas militares fortalecidas en sus capacidades y fortalecidas en su pie de fuerza. Si en este momento establecemos una alternativa sin buscarle solución al tema de contar con el personal necesario para cumplir la misionalidad de la fuerza pública, pues esta se va a debilitar. Entonces, como usted lo menciona, está muy bien en pensar en alternativas, pero esas alternativas del servicio también tienen que ir acompañadas de otras alternativas para que no se debilite la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Y una alternativa de esas es ampliar el cupo de, por ejemplo, soldados profesionales. Pero hoy la planta de soldados profesionales se aumentó escasamente en el plan 16.000 y 20.000. 20.000 para la Policía Nacional y 16.000 para las fuerzas militares cuando tenemos un desfase de 100.000 hombres. Entonces, cuando vienen estas medidas, no logran subsanar el déficit que se tiene y al contrario, se ahonda más con estas alternativas del servicio militar. En últimas, el perjudicado es el Estado, porque no tiene la capacidad de controlar el territorio como lo hemos mencionado, y ante eso, pues obviamente sigue siendo afectada la población civil, que es la que ve los índices de violencia en sus territorios exacerbados, donde se encuentran confinados, sometidos, sin poder o tener la posibilidad de que el Estado les brinde los bienes y los servicios que le corresponden como tal, como es el tema de la seguridad. General, pero en ese mismo contexto y teniendo en cuenta lo difícil que es en terreno neutralizar la subversión,
¿no es más conveniente que se vayan a prestar servicio militar personas que tienen esa vocación y que van con ganas, que van a defender la patria, quienes se mentalizan en ese sentido, y no un poco de muchachos que van casi que obligados, pensando en otra cosa, pensando cuándo termina eso, que para algunos es un martirio el servicio militar? Esa es una cuestión que no podemos desconocer. Pues que se vayan los que quieren y los que se preparan y los que quieran hacer carrera. ¿No es esa una forma más efectiva de combatir la subversión? Bueno, no, usted tiene y hace un planteamiento muy razonable. El tema de esto es si nos preparamos para esas transiciones, porque es que el problema no es decir hoy que vayan los que quieren, y van los que quieren, pero con la planta que hay no se puede cumplir la misión. ¿Dónde queda el Estado? ¿Dónde queda la seguridad que deben proveer nuestras fuerzas militares? ¿Dónde está el personal necesario para hacer presencia y ayudarle a los colombianos que hoy están agobiados en medio de la violencia? El tema de esto no es si se quiere o no se quiere, sino cómo hacemos que se llegue hasta esos niveles y a esos estadios. Aquí hay temas presupuestales también. Precisamente por eso es que les mencionaba que las plantas de soldados profesionales tienen un límite de acuerdo al presupuesto que tiene el Estado, porque el costo de un soldado profesional, por supuesto, por ser un oficio y una carrera organizada y reglamentada, tiene unos costos mayores que el servicio militar obligatorio. Entonces, todas esas transiciones e ideas son buenas de desarrollar, explorar, reglamentar, pero tiene que haber transiciones. No puede uno cortar simplemente el servicio militar y decir ya no va a ser voluntario cuando no se suben los recursos necesarios para poder hacer mayor incorporación de soldados voluntarios. Ahora, una de las fuentes para nutrir los soldados, profesionales, es los soldados regulares. Los que pasan de soldados regulares a soldados profesionales son los que han prestado el servicio militar. Es decir, es la escuela, por decirlo de alguna manera, que los prepara, permite seleccionar los que tengan las actitudes y aptitudes y de esa manera ir nutriendo la planta de soldados voluntarios. Pero les voy a dar un dato, porque es que esto es con las citas que uno se da cuenta de lo que está pasando en el país y de lo que esto tiene en impacto. Si uno mira las cuotas de incorporación, ya han venido en detrimento desde hace unos años. En el año 22 se cumplieron solamente el 68% de las cuotas de incorporación de soldados regulares. Se necesitaban 62.000, más o menos, un poco más de 62.000 soldados, y se lograron incorporar 43.146, es decir, un 68%. En el año 23 se necesitaban 60.000 y se lograron 46.000, el 82.5%. Y esto gracias a que se hizo también la apertura de la prestación del servicio militar obligatorio a las mujeres y se lograron incorporar 3.000 mujeres. Pero yo también quiero hacer una aclaración. Por un tema de preservar y cuidar precisamente las personas o los jóvenes que entran a prestar el servicio militar obligatorio, en las operaciones, en las zonas donde está alterado el orden público, se utilizan solamente o se apoyan estas operaciones solamente con soldados profesionales. Es decir, el soldado regular está para tareas de seguridad, de vigilancia, de control de área, pero sí mira las operaciones en profundidad. Esto con el fin precisamente que sean los soldados profesionales que tienen entrenamiento y experiencia los que asuman este rol. La incorporación de las mujeres fue buena para subir un poco las cifras. Sin embargo, también ellas por su condición están limitadas en las áreas donde deben operar. General, yo concuerdo con usted que si esto se dejara a libre decisión o albedrío, pues sería mínima la participación de la ciudadanía en este compromiso. De los pelados. Sí, claro que sí. Pero quiero preguntarle, general, ¿cómo cambiar el mensaje?
porque no es solo de los jóvenes, sino de los padres que voltean a mirar lo que está pasando con el ELN, las disidencias de las FARC, ahora Tren de Aragua, Clan del Golfo, ahora todos los atentados donde se ve la población inmiscuida. ¿Cómo cambiar el mensaje? ¿Cómo volver a pretender que ser parte de las fuerzas militares sea aspiracional, de que va a traer cosas buenas y no de pronto que se va a exponer la vida de los seres queridos en general? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es, hay que modificar la ley de reclutamiento. La ley de reclutamiento permitió tener alrededor de 16 excepciones. Es decir, hay más excepciones que la posibilidad de reclutar. O sea, son tantas que se desdibujó la ley de reclutamiento. Yo creo que esto hay que evaluarlo muy bien para poder nosotros tener una capacidad de reclutamiento e incorporación mayor. Segundo, se deben generar estímulos mayores, porque al tener la competencia del servicio social para la paz, el servicio militar, pues diríamos, es una más de las posibles elecciones. Entonces no hay una diferenciación que permita decir, me conviene irme por este lado, porque con respecto a las otras alternativas, esta me ofrece mayores garantías de futuro. Y creo que eso es importante, que hay que generar estímulos en ese sentido, estímulos en bonificaciones, en oportunidades hacia el futuro que hagan atractivo prestar el servicio militar obligatorio. Por otro lado, y una tercera medida, tiene que ver con los recursos que se destinen para ampliar el cupo de soldados profesionales. Es una forma de ir reemplazando los soldados regulares para que se supla esta tarea con soldados profesionales de mayor experiencia, conocimiento que permitan cumplir la misionalidad. Y el otro aspecto, dejar en claro a los padres de familia cuál es el rol del soldado regular. Y es precisamente cómo el ejército también ha ido cambiando en cuanto a las tareas que se le asignan a los soldados regulares. Es decir, su tarea es de control, de vigilancia, cuidar los batallones, las unidades militares desplegadas, generar y cuidar zonas o puntos fijos de infraestructura sin que se sigan comprometiendo en las operaciones o en áreas donde el orden público está alterado o donde está exacerbado. Y de esa manera generar un ambiente de mayores protecciones para ellos en cuanto a su seguridad. Creo que con estas medidas podría ser, pero para mí la otra medida que hoy debe tomar el gobierno nacional es que esta ley no se debe implementar, no implementarla ahora cuando estamos en una condición compleja con el proyecto, con el programa y la política de paz total, porque la política de paz total lo que ha hecho es deteriorar las condiciones de seguridad de los colombianos en muchos territorios. Y ante esta condición se deben tomar medidas de choque, y una de esas sería la no aplicación de la norma hasta que mejoren las condiciones de lo que está pasando en el territorio, porque no tiene la lógica de tener un servicio social para la paz cuando el conflicto está pululando en los territorios. Pues mire, en general, le quiero agradecer mucho esta conversación. Le tengo dos preguntas cortas, por favor, porque sé su tiempo y no voy a alargarme en el mismo. Una es de la ciudad de Cali y una de la ciudad de Medellín. Cali, Andrés Muñoz. Gracias, general. No quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle al máximo representante de los oficiales retirados en Colombia su opinión sobre la declaración del presidente Petro, donde se dice que se ha organizado un golpe de Estado. Bueno, yo creo que sobre el tema no tiene uno mucho a qué referirse porque no se dan mayores explicaciones. Lo que uno podría pensar hoy en el país es que yo realmente no veo dónde se está gestando un golpe de Estado. Primero, dentro de una institucionalidad de los que están en servicio activo, ve uno una institución totalmente sólida, republicana, en democracia, con una solidez y con un profesionalismo que no veo ninguna intención ni ninguna condición particular que ponga en riesgo esto. Él se ha referido al golpe blando,
Sí. que no lo ha definido muy bien. Unas veces se ha referido hacia la justicia o referido a algunas otras ramas del poder público, del poder, a las otras ramas del poder, pero no es claro con las definiciones y pareciera ser que no tienen un fundamento verídico, o al menos no que conozca la opinión pública. Así que hablar un poco de esto sería como especular en mi sentido. Yo creo que hoy lo que el país necesita es un gobierno aplicado a solucionar los problemas del país, que es la mejor forma de uno estar seguro y tranquilo en el poder, atender las necesidades del país, atender las necesidades sentidas de la población que hoy claman por seguridad, que hoy claman por empleo, mejores condiciones económicas, porque se cumplan los proyectos y que se desarrollen y que no queden simplemente en la narrativa. Y voy a la ciudad de Medellín. Última pregunta, le agradezco mucho, general. Jen. General, referente al entrenamiento militar que se le brinda a un soldado regular, ¿cree usted que es óptimo para su preparación o ha disminuido como se entrenaba anteriormente? Yo creo que en el ejército y nuestras fuerzas, porque todas las fuerzas tienen soldados regulares, se ha sido muy juiciosa en la manera en que se han preparado nuestros soldados para cumplir la misionalidad. Al contrario, se vuelve más eficiente el entrenamiento, más profesional, y se cumple con la tarea de darles todo lo necesario para que cumplan su labor. El tema y la diferencia radica es en la experiencia que va a tener el soldado regular con respecto al profesional, y por supuesto esto va en que el énfasis de los soldados profesionales son las operaciones ofensivas en ambientes complejos de seguridad, en ambientes hostiles, mientras que el soldado regular pues obviamente está limitado para ir a esos sitios por su seguridad, y se limitan más a temas de seguridad. Obviamente también reciben un entrenamiento para desarrollar operaciones ofensivas si se requieren, pero la experiencia que se acumula en el soldado profesional pues no se reemplaza en un soldado regular por la corta estadía que ésta tiene. Pero las exigencias de entrenamiento son las óptimas y necesarias para que él pueda cumplir y desempeñar su labor. General Guillermo León, presidente de ACOR, gracias por esta conversación con ACB Noticias, y como siempre lo seguiremos llamando porque usted dan siempre sus opiniones y aquí respetuosamente las tomamos. Gracias, general. Bueno, un buen día para la mesa de trabajo. Muchas gracias. Muy amable usted.